¿Qué tal, alumnos? Este video es para que ustedes puedan entender un poco cómo pasar nuestros planos o nuestros dibujos desde un entorno digital, en este caso desde la laptop o desde un archivo PDF que nos envíen, a un entorno físico, en este caso representado por un papel, una cartulina, una hoja de tamaño ya sea A4, A3, en la escala que nos indica el archivo que nos están enviando originalmente. Recuerden que en un video anterior hemos visto nosotros de cómo utilizamos las herramientas de dibujo. En este caso hablamos de las reglas T y las escuadras. Es importante que recordemos nosotros los diferentes criterios vistos en el video anterior. Por ejemplo, acá tenemos una hoja ya fijada. Las cuatro esquinas están con cinta, es una hoja 4. Cuatro esquinas están con cinta y han sido fijadas a través del uso de mi regla T. Pues la regla T va a chocar con el borde de la mesa y nos va a servir para que se mantenga aquí la regla recta. Y esto nos va a posibilitar a nosotros poder hacer líneas paralelas en este sentido horizontal sin ningún problema. Recuerden también ustedes que habíamos hablado del concepto de valorización de trazo cuando hicimos este dibujo para el manejo de las escuadras en 30 y 60 grados. Vean. Entonces vamos a proceder a pasar nuestro dibujo del entorno digital al entorno físico a través de estas herramientas de dibujo. Dicho sea de paso, en esta ocasión también entra a tallar nuestro amigo el escalímetro. ¿Qué es el escalímetro? Es una regla de medición que nos va a permitir representar diferentes líneas a través de medidas, gráficos, planos, entre otros, a través de medidas, con una escala de referencia en relación a la realidad. Por ejemplo, si vemos el escalímetro en escala 1 en 100, significa que por cada centímetro que yo mida con esta regla, va a representar 1 metro en la realidad. Entonces es importante el manejo del escalímetro. El ejercicio del día de hoy vamos a realizarlo en escala 1 en 50. Como podrán apreciar, en este caso la medida del metro es mucho más grande, exactamente el doble. A medida que la escala se reduce, por ejemplo de 1 en 100 a 1 en 50, el tamaño se duplica o en este caso aumenta. En el caso de 100 a 50 ha sido dividida entre 2 la escala y al darnos 50, por ejemplo, las medidas van a duplicarse. En este caso, 2 centímetros vendría a ser 1 metro en la realidad. Y noten ustedes cómo tenemos varias líneas que representan a los centímetros. Esta línea que es más pequeña es de espacio de 5 centímetros. La línea que es intermedia, 10 centímetros. Si tenemos 10, 20, 30, 40 y la línea que es más larga en el centro representa 50 centímetros o medio metro. 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros que vendría a ser 1 metro en la realidad. En este caso nos va a ayudar a dibujar nuestros planos. Así es como tenemos que ver las medidas en nuestro escalímetro, en esta ocasión en escala 1 en 50. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya hemos fijado nuestra lámina tamaño A4 según lo que indica nuestro ejercicio de esta semana. Y como vamos a dibujar planos, entran a tallar los valores de línea
para nuestra representación arquitectónica o delineación arquitectónica. En este caso vamos a trabajar con 4 valores de línea que van a indicar ciertos criterios de representación. Por ejemplo, tenemos las líneas gruesas. Estas líneas gruesas nos van a permitir, si son continuas y líneas gruesas, nos van a permitir representar elementos que han sido cortados a cierta altura. En los planos de distribución, por ejemplo, muros que han sido cortados. Recuerden ustedes en la clase de isometría cómo hemos entendido qué es lo que sucede cuando se corta al volumen del proyecto con un plano imaginario a una cierta altura, aproximadamente 1,60 m. Entonces, cuando nosotros hicimos el ejercicio, por ejemplo, del cubo que estaba siendo cortado aproximadamente a esta altura con un plano imaginario, es aquí donde se cortaba el muro, por tanto se generaba una doble línea. ¿Se acuerdan? Se generaba una doble línea, y esa doble línea visto desde arriba, de una posición horizontal, es lo que viene a ser nuestro plano de planta. Y para representar esta doble línea que estoy pintando, que es el muro cortado, vamos a utilizar esta línea de mayor valorización o mayor valor, esta línea gruesa. Y esta línea gruesa la vamos a realizar con lápices 4B. Esta es línea gruesa. Línea gruesa. Ahora, esta línea intermedia lo vamos a realizar con lápiz HB o lápiz B. Esta es intermedia. ¿Para qué me va a servir la línea intermedia? Me va a servir para yo dibujar muros que no han sido cortados o elementos que no han sido cortados. Por ejemplo, muros bajos para el facer de una ventana, por ejemplo. Si es que aquí, por ejemplo, hubiera una ventana, pero este muro no ha sido cortado, por tanto, esos muros bajos, o en su defecto, si la ventana era así, este muro que está acá no ha sido cortado, por tanto, no es necesario que vaya tan grueso. Lo podemos hacer con una línea intermedia, con lápiz HB o B. La línea delgada lo podemos hacer con 2H o H, que es un lápiz más duro. Es una línea delgada. Para representar, por ejemplo, los mobiliarios. Por ejemplo, los sillones, los muebles de cocina, el comedor, entre otros, podemos representarlo con una línea delgada, con lápiz 2H o H. Y la línea muy delgada, como notamos, una línea muy delgada, casi imperceptiva. Esa línea muy delgada lo vamos a hacer con lápiz 4H, 4H o 3H. ¿Por qué? Porque estas líneas muy delgadas nos va a servir para líneas guías y texturas. Líneas guías y texturas, que pueden ser la textura de piso, por ejemplo, para indicar la mayólica de un ambiente, entre otros. Entonces vamos a usar 4 tipos de líneas. Estamos 4 tipos de líneas: muy delgadas, delgadas, intermedias y
líneas gruesas. Líneas gruesas para elementos que han sido cortados, por ejemplo los muros cortados. Líneas intermedias para elementos que no han sido cortados, como pueden ser muros bajos, o en los planos de elevación, las líneas que indiquen los muros que no han sido cortados. La línea delgada para todo lo que viene a ser mobiliarios, sala, comedor, cocina, entre otros, y la línea muy delgada para lo que son líneas guías y texturas. Esas son las 4 tipos de líneas que vamos a utilizar en estos planos. En este caso, para nosotros va a ser las líneas de valorización en los trazos. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Después de haber fijado nuestra lámina, hemos hecho un pequeño marco de medio centímetro en cada lado de la hoja. ¿Por qué solo medio centímetro? Porque este ejercicio, si dejamos un marco mayor, nos va a faltar espacio para el dibujo. Recuerden que estamos trabajando solamente con lámina A4. Lo ideal sería trabajar con el tamaño A3, pero hay un tema de escasez de materiales en estos tiempos. Entonces, hemos hecho un pequeño marco de medio centímetro, y para el membrete estamos dejando aquí, observen, medio centímetro del marco y 3 centímetros para nuestro membrete, tanto del proyecto como de los datos de la universidad y datos del alumno. Entonces, una vez hecho eso, esto es lo que nos piden traspasar a la lámina. Este es el plano que nos han enviado en formato digital y que nosotros tenemos que pasarlo al formato físico a través del dibujo arquitectónico, a través de las herramientas del dibujo, ¿no? Miren, tenemos que determinar primero cuáles son los elementos que conforman este proyecto. Miren, tenemos límite de propiedad, ejes de límite de propiedad y ejes de muros importantes o elementos estructurales dentro del proyecto. Tenemos cotas, cota parcial, que se llama la cota parcial, viene a ser la cota interna de la división entre elementos en sentido horizontal y en vertical. La cota de ejes, que significa la distancia que hay entre un eje y otro, hay una cota de ejes. Y la cota total, que significa el ancho total del terreno sobre el cual se está desarrollando el proyecto. Entonces tenemos que empezar a analizar y comprender los diferentes elementos que tiene el dibujo y los cuales vamos a proyectar en nuestra lámina a través de las herramientas de dibujo arquitectónico, que son los lápices, las escuadras, el escalímetro y la regla T. Bien, entonces en este proceso de análisis de los elementos que tengo, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que acá hay una pequeña línea segmentada o línea discontinua que está antes de que empiece el muro de mi edificación. Este es un muro cortado, acuérdense. Antes de que empiece el muro hay una pequeña línea punteada y aquí dice, nos señala nuestro eje, que es el límite de propiedad. Justo aquí es el límite de propiedad y en este sentido también. Pero entonces, ¿qué es ese espacio que queda entre la línea y el muro? Nos vamos al otro extremo del proyecto para ver qué es lo que significa. Toda la información está en el plano. Lo que tenemos que nosotros empezar a hacer es leer la información que tenemos. En este caso, señala ese espacio vacío y nos dice junta sísmica. E de espesor igual a 0.05 metros. Si es 0.05 metros, acuérdense, está metros, centímetros. Entonces estamos hablando de una junta sísmica de 5 centímetros. Entonces entendemos que esa separación entre el límite del terreno y donde inicia mi muro es de 5 centímetros.
interesante, vamos nosotros viendo. Entonces este espacio también son 5 centímetros porque es la junta de dilatación sísmica, que es un pequeño espacio que se dejan entre dos edificaciones. Bien, entonces tenemos nuestra lámina, la pequeña lámina A4. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Hemos realizado nuestro pequeño marco y el espacio para nuestro membrete, lo que estamos dejando, y de aquí para acá del borde tengo simplemente medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro y medio centímetro. Ya hemos realizado un cuadrito básico porque para que no nos falte espacio a la hora de hacer nuestro dibujo. Y miren, aquí tenemos 3 centímetros para nuestro membrete. Nuestro membrete de la universidad con datos de alumno como datos del proyecto que estamos realizando. Y aquí medio centímetro de borde. Entonces así está nuestra lámina. Entonces hemos hecho nuestro marco. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer antes de pasar o ponerme a dibujar? Es analizar todas las características que tengan mis dibujos. Por ejemplo, yo tengo un límite de propiedad que está marcado por dos ejes y lo marca, por ejemplo, esa intersección de línea, límite de propiedad. Y aquí también está el límite de propiedad porque ahí termina el proyecto. Y hay un pequeño espacio entre el límite de propiedad y donde empieza el muro de 20 centímetros. En este caso hay una junta sísmica de E005 centímetros. 5 centímetros acá, más 5 centímetros acá en este lado, tenemos los 10 centímetros. Entonces, si tengo mi fachada de terreno total, que es 10 metros, incluida la junta de dilatación, noten cómo la cota está aquí, que señala aproximadamente la proyección, indica en el término del terreno. Aquí de igual manera, en el término del terreno, junto a donde está la línea punteada que indica la junta sísmica, son 10 metros. Entonces yo tengo 10 metros de frente de fachada. Ya, entonces tengo 10 metros. ¿Qué más? Y tengo diferentes medidas. Por ejemplo, aquí 4 metros 85, que es un muro grueso de 20 centímetros, luego baja 5 centímetros porque ya acá tengo un muro de 15, 1 metro y ahí empieza la ventana. Entonces yo puedo empezar a guiarme de este borde o de este borde del terreno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De nuestro borde de lámina, miren, tenemos nuestro membrete. Vamos a dejar, calculando por ejemplo nuestro escalímetro 1 en 50, 10 metros por ejemplo, que es la medida de todo el terreno, toda la fachada del terreno. Entonces vamos a proceder a trasladar este plano digital a nuestro plano físico, ¿no? Que vendría a ser el papel en este caso, o la cartulina con la cual estemos trabajando. Si tenemos 10 metros en escala 1 en 50, vamos a ver cómo tenemos nuestra lámina. Miren, acá están los metros. 1 metro, 2 metros, 3 metros, la letra M significa metros. Si yo tengo fachada 10 metros, miren, todavía tengo este espacio, ¿no? Este espacio me va a servir para, por ejemplo, hacer
las partes de las cotas y la parte de los ejes en el sentido vertical. Tengo 10 metros, mira dónde empieza el membrete. Entonces voy a poner acá 10 metros y medio, por ejemplo, ¿no? Este medio metro va a ser separación entre el membrete y donde empieza el muro o el dibujo. Entonces, ¿qué hago? Este medio metro voy a poner medio metro. Entonces pongo un puntito de referencia en el medio metro, ¿ves? Nunca voy a dibujar o rayar con esta regla. Escalímetro solamente es para medir. Solamente es para medir. Entonces, aquí pongo el otro punto. ¿Por qué? Porque tengo 10 metros de longitud de todo el terreno. Son 10 metros. Ya son 10 metros, entonces 10 metros. Y ahora, la distancia que tengo entre el límite y mi terreno, que son 2 metros 30 más o menos, es la misma distancia que yo voy a dejar desde el borde de mi lámina vemos que le voy a dar 2 metros nada más. Le pongo un punto ahí. Entonces voy a trazar hasta ahí mis líneas guías. Vamos a ver cómo quedan las líneas guías trazadas con la regla T y con la escuadra en los puntos del límite de mi terreno y el espacio para poner mis ejes en sentido vertical y mis ejes en sentido horizontal. Bien, miren cómo acá he trazado con la ayuda de la escuadra en el punto, ¿se acuerdan de esa operación que les dije? Mi línea guía en este sentido, y desde este punto hasta este punto, ayudado con la regla T, he trazado los 10 metros de terreno que tengo, 10 metros con el escalímetro en escala 1 en 50. Por ejemplo, de acá hasta acá, miren, empieza en 0 y termina en 10 metros. Tengo 10 metros. Entonces ahí ya tengo mis líneas guías que van a dar inicio a mi proyecto, por ejemplo. Y la separación que tengo en este lado y en este lado son para, de acuerdo como indica el plano en digital que me han enviado, poder yo graficar mis ejes y mis cotas en el lado izquierdo, sentido vertical, y en el lado horizontal en esta parte baja. Entonces, una vez que ya he trazado mis líneas guías iniciales, tengo que empezar a ver el dibujo. Por ejemplo, tengo estos 5 centímetros que viene a ser mi línea de junta de dilatación sísmica, 5 centímetros, y luego tengo 15 centímetros de muro. Si me voy en este lado, tengo 5 centímetros y muro de 20. Vamos a empezar de derecha a izquierda en este caso. Estamos, porque acá tenemos la medida de 5 centímetros. Miren, 5 centímetros, 20 centímetros. Luego tengo los 3 metros de ingreso de cochera. Y luego tengo los 25 centímetros de este ancho de muro. Vamos a trazar eso aquí en nuestro plano. Empezamos desde 0. Con el escalímetro vamos a empezar a medir y colocar puntos. Solamente puntos. Por ejemplo, primer punto, 5 centímetros. Después que tengo muro de 20 centímetros,
Si no me guío con las líneas, puedo correr el escalímetro y empezar desde cero. La primera línea, la más chiquita, es 5 centímetros, la más grandecita es 10 centímetros, la segunda 5 y la otra segunda es 10 más. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20 centímetros. ¿Cuánto tengo en el plano de referencia digital? 20 centímetros. Por tanto, voy a poner un punto aquí, 20 centímetros. Entonces ya tengo. Entonces, una vez que ya he trazado esta línea guía de mis 5 centímetros de junta de sísmica, mis 20 centímetros de muro, aquí en mi plano, con ayuda del escalímetro, hemos trazado los 5 centímetros más los 20 centímetros, tenemos los puntos de las medidas. Continúo. ¿Qué más sigue? 3 metros del ancho de la cochera y 25 centímetros del ancho de esta columna. Continúo, miren, 3 metros, un puntito de referencia, y luego siguen 25 centímetros, 10, 20, recuerden las líneas, 10, 5 centímetros la línea chiquita y 10 la línea más grande, entonces 10, 20 y 5 acá. Y de ahí 25, aquí está. Y de ahí voy a trazar mis líneas hacia arriba que me van a servir de guías. Miren, con la ayuda de una escuadra apoyada en mi regla T, yo voy a ubicar el punto. Primero los 5 centímetros para trazar mi línea guía hacia arriba y luego voy a ir corriendo hacia mi muro de 20 centímetros, luego hacia mi ingreso de estacionamiento de 3 metros y luego hacia mi columna 25 centímetros. Y así voy a ir trazando mi... Entonces miren, ya tracé 5 centímetros, 20 centímetros, 3 metros y 25 centímetros. Ya, ahora si nos fijamos en el plano digital de referencia, acá tengo en este sentido vertical 25 centímetros para que empiece este muro de 15. 25 centímetros para que empiece este muro de 15 y 2 metros 25 para que empiece otra vez la columna de 15. Entonces, 25. Entonces, ¿qué hago? Como ya he trazado yo mi línea de 25, mi columna de 25, voy a trazar 2 metros 25 para que empiece otra vez la columna de 25. De acuerdo a lo que indica nuestro plano de referencia. Columna de 25 ya la tengo. 2,25 y luego mi columna de 25. Y luego hacia arriba tengo 25 y muro de 15. Y eso es lo que vamos a medir ahora. 2,25 más 25. Miren, eso es lo que ya he medido con el escalímetro. 2 metros 10, 25 más 25, y ahora voy a trazar, igual que he trazado mis verticales hacia arriba, voy a trazar aquí también hacia arriba para que sea la referencia de mi siguiente columna. ¿Qué hago? Con la ayuda de una escuadra, miren, ubico el punto para trazar mi línea hacia arriba, apoyado obviamente en mi regla T. Y miren, y ahí tengo 5 centímetros, mi muro de 20, mi ingreso a estacionamiento de 3 metros, 25 centímetros de columna, 2,25 y 25 de columna. ¿Con qué he medido? Con mi escalímetro escala 1 en 50. De acuerdo a lo que me indica el dibujo de referencia. Hasta ahí. Voy ahora a dibujar la parte vertical. Una línea guía de 25 centímetros para que empiece el muro de 15 centímetros. Y después voy a trazar otra línea guía, miren, de 4,85, justo donde en esta parte donde se hace más delgado el muro. Y miren, este muro de 15 centímetros es el mismo grosor de este de acá, entonces este muro también es de 15. Y la diferencia es 5 centímetros. ¿Por qué? Porque tengo 15 en este muro y acá abajo tengo 20 centímetros. Y eso es lo que voy a trazar en este sentido vertical, apoyado de mi regla T. Va a ir subiendo para trazar mis líneas guías. Entonces veamos aquí,
he trazado en este sentido 4,85 según lo que indica mi plano de referencia en el digital. Aquí he trazado 25 y luego 15, y miren, esas son mis líneas guías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren, 4,85 acá, justo donde cambia de grosor el muro, y en la parte baja tengo 25 más 15. 25 más 15. Ahora, una vez que estoy seguro de que este perímetro que he dibujado del muro es exacto como veo en el dibujo, entonces ahora sí tengo que proceder a valorizar mi trazo de este muro, al igual que en esta parte de acá, en este muro de acá, para que tenga el mismo grosor que vemos en el dibujo de referencia digital. ¿Qué quiere decir? Que estas líneas que están acá, que son las líneas guías, las voy a realizar yo con lápiz 4H. Recuerden siempre nuestro concepto de línea gruesa, intermedia, delgada y muy delgada. En este caso, la línea gruesa lo voy a hacer con 4B y las líneas guías las he hecho con 4H. Estas líneas guías las he hecho con 4H. Ahora voy a hacer la valorización de trazo. ¿Qué quiere decir? Con la ayuda de una regla o mi escuadra, yo voy a empezar a hacer mis trazos con mayor intensidad sobre el muro que ya es definido, que ya sabemos que ahí se va a quedar. Y miren el resultado. ¿Ven? Ya he valorizado las líneas y miren cómo queda mi muro grueso y grueso en este lado, y mis líneas guías se notan. Y así es como voy a empezar a hacer mis líneas de derecha hacia la izquierda con todas las medidas que aquí me están dando en el dibujo. Ese es el procedimiento para ir pasando nuestro plano digital a nuestro formato físico, en este caso nuestra lámina de dibujo. Empezamos con la valorización de trazo una vez que hemos hecho y realizado nuestros trazos guías en base a las medidas pasadas con nuestro escalímetro en nuestra escala 1:50. Ese es el procedimiento para pasar nuestros planos de digital a físico. No olviden revisar la información que está también en el aula virtual respecto al concepto de delineación arquitectónica y demás.